nueva charla sobre las parábolas de Jesús. Y esta vez vamos a comentar la parábola de los viñateros o de los trabajadores de la viña, que encontramos en Mateo capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 16. Por supuesto los invito a que la lean, pero en realidad cuando vemos esta parábola o cuando la queremos analizar, tendríamos que empezar a leer a partir del capítulo 19 de Mateo, desde el versículo 16. ¿Por qué? Porque esta parábola no es ni más ni menos que una respuesta a una pregunta que hizo Pedro luego del encuentro que tuvo el Señor Jesús con el joven rico. Si recordamos un poco el encuentro que tuvo el Señor con el joven rico, que se relata justamente en Mateo capítulo 19 a partir del versículo 16, el Señor se encuentra con este muchacho que le pregunta qué es lo que debe hacer para obtener la vida eterna. Él le dijo, Jesús, que tenía que cumplir los mandamientos, a lo cual el joven rico dijo, bueno, no, eso yo ya lo tengo resuelto, eso siempre los he cumplido. Bueno, entonces, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después seguime. Ahí fue cuando el joven rico reacciona, dando una vuelta y yéndose, porque aparentemente era muy rico. Lo cual no nos está enseñando que para obtener la vida eterna tenemos que vivir en la pobreza. Lo que nos está diciendo es que es muy difícil, el mismo Señor lo aclara, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Dice que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la prioridad en las riquezas o en cualquier otra cosa que saca del centro de nuestra vida a Dios, entonces no podemos acceder a todas las riquezas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Fue en ese contexto que Pedro pregunta, bueno, ¿y entonces quién se puede salvar? Y también él hace la reflexión que está en el versículo 27, cuando él pregunta, nosotros hemos dejado todo por seguirte, Señor, le dice Pedro. Entonces, ¿nosotros qué vamos a recibir? Ante esa pregunta, el Señor cuenta esta parábola. Y entonces acá nos metemos de lleno en esta historia. Esta historia empieza, como la mayoría de las parábolas, diciendo que sucede con el reino de Dios como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Esa frase, sucede con el reino de Dios como, nos hace ver que los principios que van a ser develados en esta historia son los que rigen en el reino de Dios. O sea, en ese ámbito donde Dios gobierna, donde nosotros obedecemos, donde nosotros lo amamos, lo admiramos, queremos ser como Él y por supuesto queremos vivir la vida que Él está soñando para nosotros. Así que, partiendo de esta base, vamos a analizar la historia. Empieza diciendo que un dueño de una finca sale a buscar trabajadores para sus viñedos. Era muy común en esa época que se necesitaran trabajadores extras, sobre todo para la vendimia, o sea, para la recolección de la uva. Porque si la uva se tardaba mucho en ser recolectada y venía la estación lluviosa que en ese hemisferio ocurre a partir del mes de septiembre, la uva se echaba a perder. Por eso era muy común que en las plazas de los pueblos se juntaran trabajadores buscando trabajo justamente de recolectores de uvas. En realidad estos trabajadores eran trabajadores muy precarios. Dentro de lo que sería la escala social de la sociedad estaban muy abajo, inclusive más abajo que los esclavos. ¿Por qué? Porque generalmente eran personas que a partir de sus deudas o de, vaya a saber, situaciones desgraciadas, habían perdido todo lo que tenían, habían perdido sus tierras, entonces necesitaban vivir del trabajo que les daba otro hacendado. Y estaban peor que los esclavos, porque el esclavo dependía de su familia, o sea, formaban parte de la familia del amo en un sentido. Entonces ellos sabían que todos los días iban a tener comida, iban a tener un lugar donde dormir. O sea, sus necesidades básicas estaban satisfechas. En cambio, estos trabajadores tenían que vivir cada día, a la mañana se levantaban pensando si iban a tener el pan para ese día.
Por eso, Levítico, capítulo 19, versículo 13, dice: no retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. Es un versículo que parece extraño. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, en un trabajo, trabajar todo el mes y luego cobrar el sueldo. Y no cobrar hasta el siguiente mes. Eso es habitual para nosotros. Y parece que se contrapone con esto. ¿Por qué? Porque era tan débil, tan precaria la situación de estas personas que vivían prácticamente al día, que la ley decía que terminaban de trabajar, automáticamente se les tenía que pagar. Porque no pagarles ese día podía significar que murieran de hambre, porque no tenían el pan para ese mismo día. O sea que vemos que los trabajadores que estaban ahí esperando, estaban ansiosos de ser contratados, estaban con una necesidad tremenda. Es así entonces que este dueño de la finca va muy temprano a la mañana, dice que a la primera hora de la mañana. Recordemos que para los judíos el día se empezaba a contar no desde las 0 horas como nosotros, sino a partir de lo que sería para nosotros las 6 de la mañana. De manera que la primera hora del día sería más o menos eso de las 6, cuando salía el sol, para hacer frente a una jornada que generalmente era de 12 horas, o sea que se trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces el dueño de la finca sale a buscar trabajadores a las 6 de la mañana en esa primera oportunidad y contrata a varios y les dice: les voy a pagar un denario por esta jornada de trabajo. Lo cual ellos aceptan, gustosos. ¿Por qué? El denario era lo que se acostumbraba a pagar por una jornada de trabajo, pero es lo que se acostumbraba a pagar a los soldados romanos. Lo cual, si consideramos todo lo que ya hablamos en cuanto a la situación social que tenían estos trabajadores, era más que bueno ese sueldo. Es decir, ese denario, ese jornal de un soldado, para ellos era algo excelente. Por eso seguramente esos primeros que estaban ahí agarraron gustosos y se subieron seguramente al carro del dueño de la finca y se fueron a los viñedos a trabajar. Pero eso no terminó ahí. Vamos a ver que durante la historia, el dueño de la finca va varias veces a la plaza a buscar nuevos trabajadores. Va a las 9 de la mañana, va a las 12 del mediodía, vuelve a las 3 de la tarde y por último a las 5 de la tarde. O sea, faltando una hora de trabajo para terminar la jornada, él sigue buscando trabajadores. Aparentemente esos trabajadores vienen apareciendo y él les dice: ¿qué están haciendo acá? Y bueno, que nadie nos contrata. Por eso vengan, dice el dueño de la finca, vengan que hay trabajo para todos. Bueno, la cuestión es que todos van a trabajar, termina la jornada laboral y el dueño de la finca, al encargado del trabajo, el capataz, le da una orden un tanto extraña. Llegó el momento del pago, era lo más normal que los primeros que habían llegado fueron los primeros en la fila para recibir la paga y que se fueran. Pero él, a propósito, le dice, está en el versículo 8, llama a los trabajadores y págale, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Entonces, bueno, hacen eso, entonces empiezan los que llegaron a las 5 de la tarde, luego los que llegaron a las 3 de la tarde, luego los que llegaron al mediodía, los que llegaron a las 9. Y, oh sorpresa, a todos les pagó un denario. Imagínense lo que habrá sido la alegría de esta gente. Me imagino la alegría del que entró a las 5 de la tarde. Porque, obviamente, ¿qué podía haber hecho en una hora? Sin embargo, cobró como si hubiera trabajado a las 12. Así que estaban todos seguramente felices y contentos. Los que seguramente también estaban muy contentos, y por lo menos un rato les duró la alegría, fueron los que estaban desde las 6 de la mañana. Porque ellos seguramente pensaron: ¡oh, qué grande! Si a estos muchachos que trabajaron una parte de la jornada les pagó el denario, a nosotros que estuvimos desde que empezó el trabajo, seguramente nos va a pagar más. Pero resulta que cuando llegó el momento de pagar, ellos también recibieron un denario. Es interesante ver que esa orden que pareció extraña, evidentemente quería justamente a estos trabajadores que estaban del principio darles una lección.
Porque si se hubiera pagado como era lo normal, los primeros en llegar, o sea, los que estaban desde las 6 de la mañana hubieran cobrado primero, hubieran recibido su denario, no se hubieran enterado de más nada, se hubieran ido a su casa felices y contentos de la tarea realizada. Pero al ser al revés el pago, ellos fueron testigos de cómo los que último habían llegado cobraron un denario igual que ellos. Evidentemente, esto aparece en la historia como una forma particular de mostrar cuál era la enseñanza que se quería dar. Es entonces que estos trabajadores que estaban desde el principio empiezan a murmurar en contra del dueño de la finca y dicen, no, pero esto no es justo, nosotros vamos a cobrar lo mismo siendo que estuvimos bajo el sol abrasador y trabajando desde la primera hora. A lo cual el dueño de la finca le tiene que poner el límite. Él en el versículo 13 le dice claramente, ¿acaso no te arreglaste conmigo en un salario de un denario? Bueno, eso es lo que te di. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que yo te doy a ti, ¿es porque tengo el derecho de hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? El dueño de la finca había dado la tecla. En realidad, él no había sido injusto. La acusación de estos trabajadores no era justa, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque él había arreglado con los trabajadores un denario. ¿Y qué obtuvieron? Un denario. Ahora, cuando él paga al resto de los trabajadores como si hubieran trabajado toda la jornada, en realidad lo que está mostrando es que él no estaba pagando por la tarea realizada, sino que estaba pagando en virtud de las necesidades de ellos. ¿Por qué? Porque todos, desde el que había entrado a las 6 hasta que el que entró a las 5 de la tarde, apenas una hora antes de terminar la jornada, todos necesitaban cobrar y vivir con eso que tenían, que el dueño de la finca les podía dar. Ellos estaban ávidos de poder tener ese pan que les iba a dar vida un día más. Y en virtud de eso él pagó, él fue generoso. Él fue generoso con muchos y con todos fue justo. Es decir, que lo que acá se está viendo no es un reclamo por justicia, sino la evidencia de la envidia por ver cómo el dueño de la finca tenía más generosidad con otros. En lugar de alegrarse porque los otros habían recibido también lo que cubría sus necesidades, los primeros en llegar al trabajo se amargaron, se consideraron injuriados y realmente terminaron mal. Si ellos no hubieran visto a los otros que se iban con su denario, seguramente hubieran llegado a su casa felices y contentos. Pero ver mayor generosidad en otros les amargó el corazón. Qué triste, ¿no? Porque a nosotras muchas veces nos pasa lo mismo. Y cuando pensamos en cuál es la enseñanza que nos quiere dar esta parábola, lo primero que tendríamos que ver es identificar de qué se trata este denario, qué símbolo de qué. Lo primero que podemos decir es que este denario, o sea, lo que se le da a cada uno de los trabajadores, no es una retribución o una recompensa, como la que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando analizamos la parábola de los talentos que está en Mateo capítulo 25? No es eso. ¿Por qué? Porque en esa parábola se hablaba de una retribución que no necesariamente va a ser igual para todos, sino que va a ser en virtud de la fidelidad en el servicio y en el amor acá en la tierra. El Señor le decía a cada uno de los trabajadores a los cuales le había dejado talentos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea que no necesariamente en virtud de lo que habían obtenido, o sea, en la cantidad que habían obtenido, sino en la fidelidad que habían tenido en cuanto al uso de esos talentos que les había dado el Señor, no para que los atesoraran o que los guardaran, sino justamente para que los hicieran fructificar, para que los compartieran, para que bendijeran a otros con eso. Entonces, en relación a esa fidelidad mostrada en lo poco que el Señor les dio, Él también les iba a dar grandes responsabilidades y grandes privilegios y grandes recompensas por esa fidelidad mostrada
en esas pequeñas cosas que hoy podemos disfrutar de parte de Dios. Quiere decir que el denario no es esa retribución, porque el denario fue igual para todos. Dice claramente 2 Timoteo 4:8, Pablo estaba hablando de lo que él iba a recibir, y dice que él esperaba la corona merecida que el Señor le iba a dar, pero no solamente a él, sino a todos los que con amor esperan su venida. Quiere decir que es algo uniforme, algo que le va a dar Dios a todos sus hijos, por supuesto. ¿Y de qué está hablando? Ya me parece que sabes de qué estamos hablando. Estamos hablando de la vida eterna. La vida eterna es lo que el Señor nos va a dar, que ya nos dio, en el momento que nos justificó, ya la tenemos, ya es nuestra. Y bueno, va a ser consumada, va a ser acabada, va a ser perfeccionada en el momento que ya estemos con Él. Pero esa vida eterna, eso que el Señor nos ha dado, ¿es más grande o es más pequeña? ¿Tiene más gracia o tiene menos según el tiempo que hayamos pasado en el Señor? ¿Según el servicio que le hayamos dado a Él? ¿Según la vida de santidad que hayamos vivido? Bueno, no es así. Pensamos, por ejemplo, en personajes bíblicos como Jeremías o como Juan el Bautista. Ellos conocieron al Señor y fueron, digamos, elegidos por Él prácticamente al momento de nacer. Después lo tenemos a Pablo o a Pedro, que conocieron al Señor cuando ya eran hombres. Después nos encontramos con una persona como Abraham. Abraham conoció al Señor cuando tenía 75 años. Y después creo que el caso más extremo que conocemos a través de las Escrituras es el caso del ladrón de la cruz, que conoció al Señor prácticamente horas antes de morir. Entonces, ¿qué podemos decir? Que algunos que han tenido una trayectoria abundante, larga con el Señor, van a tener una salvación más privilegiada que, por ejemplo, este señor que estaba al lado de Jesús en la cruz, que apenas pudo compartir con Él minutos. No, de ninguna manera. La vida eterna es completa, acabada, inmerecida, llena de gracia, igual para todos sus hijos. Porque Él es así, porque Él nos responde, como en la parábola, de acuerdo a nuestras necesidades. Todos necesitamos ese tipo de vida. Más allá de si hayamos conocido al Señor cuando éramos chicos, más allá de que hayamos servido al Señor con más o menos fidelidad, más allá que hayamos fallado en algunas etapas de nuestra vida. Él sabe que necesitamos esa vida eterna, completa, abundante que Él quiere dar, y la da igual para todos. Por eso, sin duda, esta historia está respondiendo a la pregunta de Pedro. Vamos a recordarla. Él, al ver que el joven rico no había dado sus riquezas, no se quiso desprender de sus riquezas para aceptar al Señor y tenerlo como prioridad en su vida, él preguntó: nosotros dejamos todo para seguirte, ¿qué vamos a recibir? Entonces el Señor acá lo que le está contestando es: vas a recibir lo mismo que van a recibir todos mis hijos, la vida eterna. Por eso haríamos bien en pensar que muchas veces vemos personas que han vivido vidas que son terribles, que muchas veces han agobiado y han hecho sufrir a otros de una manera tremenda, y así todo han recibido el amor de Dios y han obtenido la vida eterna. Y nosotros nos ponemos como en jueces injustos, diciendo: ¿cómo puede ser que esta persona reciba también la vida eterna? ¿Cómo puede ser que el Señor pueda perdonar a una persona así? Haríamos bien en ver que ni esa persona ni nosotros somos merecedores de la vida eterna, porque justamente la vida eterna es gracia pura. Nosotros no podemos hacer nada que ni siquiera se acerque a poder merecer esa vida o a poder pagar esa vida a través de nuestro esfuerzo. Ya con el joven rico, el Señor lo dejó claro cuando dijo: lo que es imposible para los hombres es solamente posible para Dios. Esa salvación, esa vida eterna que el Señor nos quiere dar,
únicamente se puede lograr porque el Señor es bueno, compasivo y perdonador. De ninguna manera se puede lograr en virtud de esfuerzos personales, porque así no funciona en el reino de Dios. Por eso, qué importante, y me parece que esa es la enseñanza que quiere dejar esta parábola, es que realmente, a diferencia de estos trabajadores, nos alegremos de ver cómo gente injusta, malvada, perversa, puede aceptar, puede entender, puede ver el amor de Dios, puede aceptarlo y puede empezar a vivir la misma vida eterna, la misma vida abundante, la misma vida llena de gracia que nosotros disfrutamos, que disfrutamos todos aquellos que hemos reconocido nuestra desesperanza, como esos trabajadores que estaban en la plaza, un poco parados ahí, mostrando que estaban desesperados por trabajar y tener eso que les iba a dar vida, ese pan que los iba a nutrir. De la misma manera, todos aquellos que nos hemos dado cuenta de nuestra pobreza espiritual, de nuestra necesidad de un Salvador, vamos a recibir de parte de Dios todo lo que necesitamos para vivir esa vida abundante que Él pagó en la cruz por nosotros. Por eso sería interesante, sería muy bueno, que nos asimilemos y que nos pensemos como los trabajadores de las 5 de la tarde. ¿O acaso no lo somos? Me pongo a pensar en ese trabajador que entró a las 5 de la tarde y que después se encontró con que había recibido un denario. O sea, la jornada, el pago por toda una jornada. Él estaba en deuda con ese dueño de finca. Porque, ¿qué pudo haber hecho en una hora? Sin embargo, él recibió el pago por un montón de tareas que él no hizo. ¿Y nosotros? ¿Hemos amado acaso como el Señor está esperando que amemos? ¿Hemos desarrollado en nosotros el carácter del Señor Jesús en todas las áreas de la vida en donde el Señor nos pide que lo hagamos? ¿Hemos bendecido a los demás de la manera en que el Señor nos ha bendecido a nosotros? Me parece que vos y yo sabemos cuál es la respuesta. Y la respuesta es no. Estamos en deuda. Somos como esos trabajadores que apenas trabajaron un rato y sin embargo recibieron algo grandioso. Algo que les da vida, que les da esperanza, que te da un nuevo rumbo. Y es la vida misma de Dios en nosotros. Qué hermosa enseñanza, ¿no? Seamos agradecidos porque tenemos un Dios muy generoso, no solamente con nosotros, sino también con otros. Y no nos cansemos de contarle a los demás qué grande que es el Señor y qué generoso es para aquellos que aceptan su condición, aceptan su perdón y viven la vida eterna que Él nos quiere regalar. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.